Bien, bien. Estamos entonces. Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Para mí es un honor presentar al magíster Carlos Cáceres, que se va a referir al tema valorización turística y comunitaria en el sur de Salta, cuando los campesinos se vuelve un atractivo turístico. Bueno, el magíster Carlos Cáceres, doctorado en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Luján, magíster en Políticas Ambientales y Territoriales por la Universidad de Buenos Aires, licenciado profesor de Geografía por la Universidad Nacional de Luján, becario doctoral del CONICET, docente de Institutos Superiores de Formación Docente y en universidades nacionales. Bueno, no sé, Lucas, si querés agregar algo más. Si no, le cedemos la palabra al magíster. Básicamente, comentar que esta disertación se enmarca en la Cátedra Geografía Argentina y Patrimonio Nacional de la sede del BESIA, y también está acompañada por la Dirección de Carrera de Turismo. Y bueno, y se ha invitado a muchas instituciones que están presentes aquí. Hay gente de la Universidad Nacional del Litoral, como Verónica Henrich, Patricia Mines, que están llevando adelante un proyecto de turismo comunitario también en la costa santafesina, también en Alto Verde. Así que bueno, hay los estudiantes y los docentes también de la carrera de turismo de Santa Fe y el BESE. Así que para nosotros es un placer tenerlo a Carlos y escucharlo y que nos cuente su experiencia sobre el turismo comunitario en Salta. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es para mí, digamos, un honor la invitación, agradecerles el espacio para poder compartir con ustedes esta investigación, que ya, si bien tiene unos años, digamos, culminó con la tesis de maestría, ¿no? Pero ya venía trabajando años anteriores. En el contexto actual no estoy trabajando con turismo comunitario, pero sigo ligado a la red de turismo campesino de Salta. Para comprender el proceso de... comparto pantalla. Digo que para comprender, digamos, las transformaciones y el proceso de valoración del territorio, ¿no?, en clave turística de este sector de la provincia de Salta, hay que referirnos a distintos contextos históricos, ¿sí?, a momentos en que la provincia apuesta al turismo y específicamente a tiempos más cercanos, ¿no?, más del contexto en donde el turismo da un giro bastante interesante para repensar la práctica y en ese proceso incorporar a lo campesino dentro de esa gama de diversidad de los atractivos turísticos, ¿no? Bien. Entonces, lo que les voy a compartir forma parte un poco de esa gran investigación que desarrollamos con Claudio Troncoso, que era mi directora en ese contexto de la tesis de maestría, en donde, bueno, el problema que guió un poco la investigación, ¿no?, cuáles son esos interrogantes que estuvieron, digamos, en escena, ¿no? En principio era, bueno, el proceso de redefinición de la atractividad turística en este sector del Valle Calchaquí, asociado en ese momento a la consolidación de variantes de turismos alternativos, ¿sí?, con sus consecuentes, obviamente, productos turísticos, ¿no?, las mercancías, y a su vez también aquellas transformaciones económicas, sociales y obviamente también territoriales derivadas de estas nuevas tendencias de hacer turismo. Digamos, ese fue, digamos, el gran paraguas donde se cobijó nuestra investigación, ¿no? Específicamente vimos estos dos grandes interrogantes, dos grandes procesos
a partir de la conformación y el accionar de este actor específico que es la red de turismo campesino. Para localizarnos un poco en esta cuestión de, digamos, del Valle Calchaquí, ¿no? El Valle Calchaquí se ubica en el centro oeste de la provincia de Salta, obviamente que se extiende hacia provincias cercanas, limítrofes, pero específicamente en el sector de Salta se ubica entre los departamentos de La Poma, Cachi, Molinos, San Carlos y Cafayate. De todos estos departamentos, el departamento de Cafayate es el que presenta mayor dinamismo, ¿no? Mayor dinamismo económico, digamos, tiene mayor disponibilidad de fuentes laborales. Y San Carlos ha sido el lugar dentro de del valle en donde la red de turismo campesino ha posado, digamos, sus oficinas, ¿no? Sus oficinas administrativas. Bueno, ¿cuáles fueron los supuestos por los cuales hemos arrancado esta investigación? En principio, bueno, que esta red de turismo campesino transformó el Valle Calchaquí como un destino turístico recreando y fomentando nuevos atractivos, ¿no? Esta idea de la diversificación, y tomando esta idea de lo campesino para incorporarlo dentro de esta gama de atractivos del valle, ¿no? Obviamente bajo la modalidad del turismo alternativo, y esto va a generar, o al menos eso era lo que suponíamos, fuertes transformaciones en la dinámica turística de este destino, asociado a la diversificación de la oferta en esta zona. A su vez también suponíamos o teníamos la idea original de que esta red de turismo campesino comenzó a redefinir las formas de vinculación entre los miembros que participan en su interior, y diversificó también las opciones para generar ingresos, ¿sí?, en las familias que conforman esta red, ¿no? Digamos, a través de la generación de los servicios turísticos. ¿Cuáles fueron los objetivos? En principio, el objetivo general estuvo asociado a comprender el proceso de revalorización turística del territorio, ¿no? Específicamente del sur de los valles calchaquíes, teniendo en cuenta la consolidación del turismo comunitario como una nueva modalidad turística a partir de la conformación de este nuevo prestador, ¿no?, que es la red de turismo campesino. Y específicamente nos propusimos indagar acerca del surgimiento y la consolidación de la red, ¿no?, como prestador de servicios turísticos, analizar la redefinición de los atractivos, ¿no?, para incorporar a este nuevo actor, ¿no? A su vez también identificar los productos ofrecidos por la red de turismo campesino, ¿no?, digamos, cómo diversifica, ¿no?, esa presencia en el valle. Y a su vez también reconocer cuáles han sido las transformaciones sociales, económicas y también territoriales para dar curso a esta nueva modalidad turística dentro del valle, ¿no? Específicamente, ¿sí?, esto se llevó a cabo bajo, digamos, algunas líneas metodológicas que son importantes que las nombremos, ¿sí?, sobre todo para aquellos estudiantes que tengan que hacer alguna actividad similar. En principio, las fuentes primarias, obviamente, no pueden faltar las entrevistas, ¿no?, a los interlocutores de este emprendimiento turístico, ¿no?, fundamentalmente empleados gubernamentales, ¿sí?, de la provincia, socios de la red de turismo campesino, ¿sí?, los pobladores del valle, la comisión directiva de la red, a su asesor técnico en terreno, digamos, actores sumamente valiosos para comprender un poco cómo se desarrolla esta nueva modalidad en este sector de Salta. Y a su vez también se intentó incorporar todas las escalas, ¿sí? Digamos, barrer lo nacional, lo provincial, incluso lo municipal,
Y esto nos llevó digamos, a generar entrevistas en la Casa de la Provincia de Salta, en la Ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio de Cultura y Turismo de Salta, la Dirección de Turismo de Cafayate y la Secretaría de Cultura y Turismo de San Carlos. ¿Por qué no los otros departamentos del Valle? Bueno, porque la presencia de la red en ese momento era prácticamente nula, ¿no? Digamos, los dos departamentos donde, digamos, se visualizaron tareas de la red específicamente fueron Cafayate y San Carlos. Hoy hay otros emprendimientos en ese sector del valle que se desprenden de esta modalidad comunitaria, pero no forman parte de esta red de turismo campesino. A su vez, bueno, observación participante, ¿no? Ya sea, por ejemplo, de las asambleas campesinas, ¿sí? Y me alojé en las casas de estos campesinos que brindan este tipo de experiencias, ¿no? Bueno, el registro fotográfico no tiene que faltar. Con respecto a las fuentes secundarias, y esto me parece interesante destacarlos, el turismo no es una de las facetas más estudiadas, ¿sí? En la provincia de Salta, pese a considerar al turismo la meca del desarrollo económico y productivo de los últimos años en la provincia. Digo, ahí hay una cuestión para poder analizarla más adelante. Pero bueno, hay otros tipos de trabajos, ¿sí? Publicados, ¿sí? Con distintos matices en la investigación, que rondan lo productivo, lo económico, ¿no? Lo de carácter físico-natural, que fue necesario que, digamos, que conozcamos y que profundicemos un poco la mirada en estos aspectos. Luego, las publicaciones generadas por investigadores amateurs, por ejemplo, ¿no? Personas destacadas del contexto local que abordaron algún proceso social y que por ahí quizás el turismo era una cuestión muy tangencial, pero bueno, para esta investigación fueron tomadas también esas investigaciones, digamos, secundarias, ¿no? O de investigadores amateurs. Los periódicos locales, ¿no? Digamos, ellos plantean un panorama que por acá es probable que se nos escape, ¿no? Entonces, los periódicos locales, revistas especializadas, ¿sí? En turismo, ¿sí? Y cuando digo revistas especializadas, puede ser, por ejemplo, una revista que no sea estrictamente académica, pero que sí presente los atractivos del lugar, ¿no? Los sitios web, ¿sí? Tanto de la red de turismo campesino como también del departamento de Cafayate, el departamento de San Carlos e incluso el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia de Salta. Documentos, obviamente el tema acá de la legislación, las resoluciones ministeriales, porque en ese contexto surge también la resolución ministerial que avala la actividad del turismo comunitario en la provincia, ¿no? Del cual también tuvimos una participación a ser los evaluadores críticos de esas resoluciones. Pero sobre todo, hay algo que es muy interesante de poder analizar, es cómo presentan cada uno de estos organismos, ¿sí? Al lugar, ¿no? Ese vínculo con el territorio, cómo lo venden, ¿no? Entonces, para eso analizamos específicamente el material de promoción turística, las guías turísticas, ¿sí? Los folletos, ¿sí? Ahí tuvimos años recabando folletos e incluso ayudamos a la generación, si se quiere, de un archivo de folletos dentro de la Secretaría de Turismo del municipio, ¿no? Porque a lo mejor tenían toda la documentación suelta, pero estaba dentro del municipio. Y eso es recontra valioso para este tipo de análisis, ¿no? Cómo fue no solo variando la publicidad en términos del papel, la ilustración, el color, sino también, por ejemplo, los discursos, hacia quiénes van dirigidos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que ya empiezan a incluir la folletería en otros idiomas, ¿no? Con otras, digamos, apuntando a otro tipo de turista. Para esto, no solo tuvimos que ver cómo se vendía o cómo vendía, digamos, la propuesta del turismo
rural comunitario, sino también enfocar a otros aspectos del valle, ¿no? Digamos, ahí apuntamos y analizamos específicamente cómo los otros condimentos del Valle Calchaquí también formaban parte de esos itinerarios o esa propuesta nueva o novedosa que en ese momento estaba surgiendo. Obviamente que hay que enmarcar esta idea de digamos, del turismo como una práctica turística renovada, ¿no? Digamos, a mí esos dibujos caricaturescos me llaman la atención porque en definitiva es la imagen que tenemos del turista o del quien viaja, ¿no? Entonces, esas modalidades, ¿sí?, turísticas fueron variando, fueron cambiando, sobre todo a fines del siglo pasado, ¿sí?, como bien sabemos, generando lo que se conoció como, bueno, un mercado turístico alternativo, ¿no? Que van a tener, sobre todo, dos cuestiones muy interesantes de poder analizar. Por un lado, la desconcentración temporal, ¿no? Digamos, acá tenemos la práctica en distintos momentos del año, ¿no? Y por otro lado también, y esto es recontra importante, la desconcentración espacial, ¿no? Acá hay una diversificación de destinos y se incorporan cada vez más aspectos del territorio valorizado y se incorporan a nuevos recorridos, ¿no?, nuevos guiados. Y por supuesto también, ¿no?, otra variable completamente importante que digamos que hay que tener en cuenta es el surgimiento de nuevos actores, ¿no?, como en este caso que vamos a analizar, la red de turismo campesino. Entonces, la práctica turística hay que analizarla como una práctica societaria, ¿no? Digamos, lejos de esas miradas por ahí más economicistas que centraron los enfoques hasta mediados de la década de los 70, por ejemplo, y nos interesa, y me interesa específicamente, analizarlo como esta práctica más de conexión societal que surge desde los 70 para esta parte. Bien, un párrafo aparte, los atractivos turísticos, ¿no? Y acá un poco retomo esa discusión que ya había planteado Cecilia, ¿no?, en la anterior charla, con esto de los atractivos turísticos, ¿no? Los atractivos es un invento, los atractivos, digamos, se consolidan como atractivos una vez que los actores la determinan, la denominan como tal, ¿no? Entonces, obviamente hay que desnaturalizar esta idea de la condición innata de los rasgos o atributos del territorio, sino que es una asignación social, ¿no? Digamos, es la sociedad quien determina que ese tipo de aspectos van a formar parte de los atractivos. Y entonces este proceso va a conducir a otorgarle un proceso de valoración positiva, ¿sí?, a un aspecto puntual del territorio, transformándolo en un atractivo turístico que, entre otras cosas, tampoco es una tarea sencilla, ¿no? Acá hay disputas, acá hay procesos que hay que tener en cuenta porque acá hay tensión, ¿no? Digamos, acá es donde se encuentran las distintas vertientes y opiniones, perspectivas de los actores que van a empezar a jugar un rol recontra importante en la definición de los atractivos del destino. Bueno, es lo que les decía, ¿no? Se van a articular intereses, ideas y representaciones de los sujetos con esas materialidades locales. Bien, acá hay, digamos, una cuestión muy interesante de poder analizar por qué a los geógrafos nos interesa involucrarnos en cuestiones del turismo, ¿no? Digamos, hay otros aspectos del territorio que bien podríamos analizar, pero, digamos, hay un proceso muy interesante, muy importante, que son las transformaciones del territorio en pos de la práctica turística, que es interesantísimo de poder hacer una lectura de esto, ¿no? Entonces acá nos vamos a ver cómo las características del territorio adquieren un valor, ¿no?, por una sociedad que puede ser local o externa, en donde ese valor, ¿sí?, va a generar la definición de atractivos, como recién decíamos con la diapositiva anterior. O sea que
puede ser la sociedad local o la sociedad externa la que termine generando esa definición de atractivo, ¿no? Entonces, que no son más que mercancías, ¿sí? En términos más claros, digamos, son mercancías turísticas, son recursos turísticos que se ponen en escena, ¿no? Y que obviamente nos permiten el consumo de esos lugares, ¿no? Nos permiten el consumir esos aspectos del territorio. Pero el consumo de estos lugares no se da así de manera lineal, sino que también hay fuertes procesos de transformación. Hay que preparar a ese territorio, hay que adecuar a ese territorio para la práctica turística. Entonces, en principio hay un proceso de apropiación, ¿no? Un proceso de apropiación cultural, escénica, ¿no? De ese territorio, material, concreta, que es importante también analizarlo. Hay un fuerte proceso de acondicionamiento o de adecuación. Hay otros autores que llamarán a este proceso de turistificación del territorio, ¿no? Digamos, hay que prepararlo para que este consumo, sea posible. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo se presenta el turismo rural, ¿no? Entonces, el turismo rural o el turismo en espacios rurales, ¿sí? Va a empezar a centrar el enfoque, la mirada, en un proceso fuerte, ¿no? Obviamente, de revalorización del espacio rural, ¿no? Y esto tiene que ver muy, está asociado con el contexto, ¿no? Se empieza a reterritorializar, ¿sí? Este espacio rural a través de nuevos usos. Uno de esos usos tiene que ver con la conservación paisajística y cultural, ¿no? Hay un proceso valorativo del paisaje rural, también de la cultura, y yo también diría de las prácticas incluso gauchescas, ¿no? De las tradiciones, el folclore, ¿no? Entonces, el turismo rural también forma parte de esta revalorización del espacio rural, ¿no? Y hay un nuevo proceso creciente que tiene que ver con las prácticas residenciales, ¿no? Todas van a jugar un rol recontra importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que van a estar contextualizando un nuevo momento, ¿sí? Asociado a la nueva ruralidad, ¿no? Esta nueva ruralidad que va a estar caracterizada por lo que, bueno, algunos otros pensadores han llamado el proceso de desagrarización del espacio rural, ¿no? Con un fuerte incremento de las actividades no agrícolas, ¿no? En turismo sobre todo, y el surgimiento de nuevos actores sociales que van a estar en escena, ya sea por lo residencial, por el turismo rural, por la conservación paisajística. Bueno, y este proceso de revalorización del espacio rural va a estar asociado, obviamente, a sujetos no rurales, entonces a sujetos urbanos, ¿no? Esos sujetos urbanos que ven en el espacio rural la consagración de ese imaginario rural, ¿no? De ese imaginario, como llamara Verbole, un imaginario rural que se construye, ¿sí? Y que se consolida en base al consumo, ¿no? El consumo de ese espacio rural por la presencia de lo natural y de lo cultural, a primera mano, ¿no? Entonces, este consumo del espacio rural es el paraguas que habilita, ¿no? Que de alguna manera genera el surgimiento del turismo comunitario, ¿no? En donde el turismo comunitario puede estar asociado a estos 4 grandes situaciones. En principio, administrado por las comunidades locales, ¿sí? Acá hay otra discusión que hay que plantear, pero no la planteo porque va a ser eterna, sino la presentación, que tenemos que discutir qué es lo comunitario, ¿no? Hay mucha bibliografía con respecto a eso y que si quieren después, una vez que termine, lo podemos comentar. Administrado por las poblaciones locales, llamémosle, ¿sí? A mí la palabra comunidad no me gusta. Gobierno donde, aparece la idea del gobierno participativo y horizontal, ¿no? Como la clave, en donde se asume que el motor del desarrollo
va a ser el turismo, y el turismo acá pensada como una fuerza humanizadora, ¿no? Y pensar también la idea de que el turismo puede llegar a complementar los ingresos de estas poblaciones locales, ¿no? Digamos, creo que esa es la gran estrategia del turismo rural comunitario, ¿no? Digamos, complementar aquellos magros ingresos anuales de estas familias, locales. Y por último, algo que se viene desarrollando con mucha fuerza desde los 80 y 90, esta idea del empoderamiento, ¿no? Digamos, el poder central asociado a, el poder que tiene y asume la comunidad local o la población local a través de lo económico, lo social, lo psicológico, lo político, ¿no? En esta presentación. Entonces, la nueva ruralidad, el turismo rural comunitario, empieza a mostrar que el espacio rural, ¿sí? Es un espacio de producción, pero también es un espacio de consumo, ¿no? Este es el nuevo escenario mundial. Bien, ¿cómo se ha ido desarrollando el turismo rural comunitario en nuestro país, ¿no? Todas esas ideas, ¿sí? Que les acabo de mostrar con la diapositiva anterior, es el gran escenario en el que se movió en Latinoamérica toda, ¿no? Y Argentina no escapó a esa posibilidad. Y entonces en el 2006 aparece, dentro de la Sectur en ese momento, ¿no? De la Secretaría de Turismo, la creación de la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario, ¿no? La RATURC. Y esta red, la idea fundamental es la de promover la autogestión comunitaria, ¿no? Del turismo en pueblos originarios y en pueblos de comunidades campesinas, que permite difundir una oferta de turismo distinta, ¿no? Que capte nuevas inversiones y nichos de mercado, ¿no? Digamos, el rol se lo ponía a las comunidades, ¿sí? Locales, asociados también a pueblos originarios y a campesinos. Con el tiempo, años posteriores, aparece el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, ¿no? Que regionaliza al país en 6 grandes áreas, de las cuales van, el total, de la suma, van a surgir 26 emprendimientos, ¿no? De turismo comunitario. Bueno, ahí tienen la región del noroeste, Córdoba, litoral. Dentro de esta región del noroeste, ¿sí? Aparece con fuerza algunos emprendimientos, ¿no? En la provincia de Salta, puntualmente, aparece la comunidad de Santa Rosa del Tastil, ¿no? Que tiene un poco más de antigüedad, la comunidad Coya de Tolar Grande, la comunidad de Espejo de Sal, ¿no? Y esta acá está nucleando por su cercanía, ¿no? Y por esta cuestión de no reconocer límites geográficos, o políticos, mejor dicho, con la provincia de Jujuy, van a estar nucleando, ¿sí? A familias de Salta y de Jujuy, ¿no? Esta comunidad de Espejo de Sal. Pero la que hoy les vengo a compartir específicamente tiene que ver con la red de turismo campesino de los Valles Calchaquíes, ¿no? Es un emprendimiento que con mucha fuerza y con mucha promoción desde la provincia se ha ido, instalando como el gran modelo a seguir en esto de los emprendimientos comunitarios en la provincia. Bien. ¿Qué pasó con el tema de la red de turismo campesino? En principio, bueno, la red de turismo campesino, ¿sí? Obviamente nuclea a campesinos y artesanos orientados al turismo rural comunitario y surge en 2008 la personería jurídica, ¿sí? Pero hay un camino previo que fueron haciendo. Específicamente, estoy hablando de que en 2004 hay, distintas organizaciones, ¿no? O mejor dicho, de cursos. En realidad nos tendríamos que remontar al 2002, no al 2004. En el 2002, ¿sí?
digamos, con mucha influencia en las reuniones zonales, ¿no? Del lugar, generadas por técnicos del INTA, por ejemplo, o del Programa Social Agropecuario de la Delegación Salta, digamos, se vienen desarrollando desde el 2002, ¿no? Charlas, capacitaciones, digamos, cursos que están vinculados a lo productivo, ¿no? El manejo del agua, el manejo de algunas semillas. Y de esa conexión entre los campesinos en esos encuentros zonales, en el 2004 se desprende, ¿sí?, una comisión, ¿sí?, un conjunto de campesinos que deciden, ¿sí?, empezar a, digamos, a trabajar y a vincularse con esto del turismo, ¿no? Bueno, hay un proceso muy fuerte de trabajo entre los mismos campesinos de la zona para generar, ¿no?, esta red de turismo que en el 2008 obtiene su personería jurídica. Bien, en su comienzo, esta red de turismo campesino estaba conformada por alrededor de 50 familias, ¿no?, distribuidas por estos dos departamentos, ¿no?, entre lo que es San Carlos y Cafayate. En la actualidad, 2021, ¿sí?, quedarán alrededor de 25 familias. Esto se fue desgranando por cuestiones que vamos a mencionar más adelante. Una de las cuestiones que, digamos, de los servicios que brinda esta red de turismo campesino es la de los alojamientos. Solo 8 de las 25 familias actuales han podido reacondicionar sus viviendas, ¿sí?, reacondicionar sus baños, por ejemplo, sus dormitorios, para recibir en el interior de sus domicilios a los turistas, ¿no? Para esto también hubo cursos, ¿sí? Estos reacondicionamientos de las viviendas se hicieron digamos, con capitales muchas veces provenientes de proyectos del INTA o de la misma delegación de Salta del Programa Social Agropecuario. Y otras familias van a estar dedicadas a la gastronomía, la elaboración de vinos, los guiados, las artesanías de cuero, la madera, ¿sí? Entonces, lo que se buscó en principio es practicar un turismo responsable, ¿no?, donde se promueva el respeto por las tradiciones de la comunidad, de la cultura y la naturaleza. Digamos, ese fue un gran eslogan, ¿no? Bueno, como les decía, ahí aparece la idea del PROINDE, del INTA y el PCA, ¿no?, como, digamos, gran puntapié inicial, digamos, de este recorrido de la red de turismo campesino. Bueno, de estos encuentros zonales, ¿sí?, aparece la mesa de diálogo en turismo, y una vez que esto se presenta al asesor técnico del PCA, empieza a coordinar encuentros, ¿no?, para debatir qué tipo de turismo se quería, ¿no? Y este asesor técnico se supone que iba a estar hasta que este emprendimiento pueda caminar sola, ¿no? Digamos. Entre el 2004 y el 2008, ahí aparece la idea de las reuniones organizativas, ¿no?, este periodo de informalidad, ¿no?, en donde, digamos, se empieza a descartar a todos aquellos que tenían una idea del turismo, como la idea asociada a lo masivo, ¿no?, para quedarse con una particularidad del turismo en la zona, que es el turismo comunitario. Y en el 2008, como dije recién, aparece la obtención de la personería jurídica. Bueno, no les voy a leer estos dos recuadros que les sumé ahí, pero bueno, tienen que ver, por ejemplo, con una entrevista. Por ejemplo, digamos, quien fue un socio fundador y el primer presidente de la cooperativa, dice, bueno, que fueron años de selección, de lectura, crítica de bibliografía, para saber, bueno, en qué proyecto de turismo se iban a incorporar.
Y la de abajo es una nota en El Federal, ¿no? Una revista digamos, de tintes rurales, ¿no? Bueno, en la que también presentan esta red de turismo campesino como una novedad, ¿no? Bien, pero la red de turismo campesino no está despegado de otros contextos del valle. Entonces, es importante que conozcamos que toda esta transformación del destino se construye en base a la, digamos, a la construcción del destino Valles Calchaquíes de forma completa. O sea, hay una ligazón entre unos y otros, ¿no? Sobre todo porque se está queriendo proyectar un tipo de turismo que no busca ser igual a ese turismo que dejaba de lado a la gran mayoría de las personas. Entonces, hay que tener en cuenta este proceso histórico, ¿no? En el 40 aparece un tipo de turismo, ¿sí?, en el valle, que era solo para entendidos, ¿no? Para aquellos que puedan admirar y entender, que puedan comprender qué es lo que, está asociado a la belleza del lugar, ¿no? Y está dirigido específicamente a poetas, a filósofos, artistas, ¿no? Y que van a crear un tipo de imaginario turístico romántico, neorromántico, ¿sí?, para los aspectos físicos del valle, ¿no? Entonces, esto se va a ir cortando de a poco en la década de los 60, cuando se construye el primer balneario, ¿no?, en Cafayate, que, digamos, que empieza a hacer que, bueno, que los estratos más populares empiecen a mirar este destino y a consumirlo, a visitarlo. En el 65 se pavimenta la Ruta Nacional 68, que es recontra importante porque es la que permite la conexión con la ciudad de Salta de forma más rápida, ¿no? En el 66 se sanciona la ley de promoción hotelera en los valles calchaquíes y el gobierno provincial empieza a financiar algunos emprendimientos turísticos. Para el 74, ¿sí?, surge la primera serenata a Cafayate. Entonces acá aparece el folclore como atractivo, ¿no? La serenata a Cafayate es como el Cosquín de Salta, ¿no?, para que más o menos se entienda. Que incluso en toda la dictadura militar, fíjense que nace en el 74, en el 76 comienza la dictadura, en ese contexto se interrumpe solo un año. Luego siempre estuvo la serenata muy presente. Entre el 84 y el 86, ¿sí?, empiezan transformaciones lentamente, ¿sí?, del territorio, porque aparecen puentes, ¿no?, que esto permite la conexión ya desde Catamarca y desde la provincia de Tucumán a estos poblados, ¿no?, sobre todo para acceder, ¿sí?, a esa belleza natural que estaba presente en el lugar. Entre el 95 y el 99 se desarrolla el plan de promoción urbanística, permitiendo la construcción de hoteles de categoría, lo que permitió a su vez que Cafayate sea considerada como la meca del turismo de Salta, ¿no? Entonces, fíjense cómo, digamos, la normativa, ¿sí?, también, o la gestión pública de la provincia, también, de alguna manera, está generando un proceso fuerte de transformación del espacio para la práctica turística. Bueno, con respecto a la promoción, ¿no?, ¿qué se vende del espacio de los valles calchaquíes? Específicamente aparece muy asociada a la idea de que, se van a empezar a vigorizar, ¿no?, en las publicidades, ¿no?, en todo esto que yo les comentaba al comienzo que analizamos, sobre la idea de, de que en este sector del valle la naturaleza es inusitada, ¿no? Hay una fuerte promoción de la vuelta a los valles, ¿no? Que dura todo un día, ¿no?, este recorrido, y que puede o no incluir un pernocte en el lugar, o sea que es un proceso como rápido, ¿no?, de descubrir aspectos de la naturaleza, la cultura, digamos, del Valle Calchaquí. Y con mucha fuerza aparece asociado, por ejemplo,
en la revista Lugares, ¿no? Que promociona este sector del valle, que Cafayate podría llegar a ser como la capital de los valles si es que, digamos, hubiera la necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense que también desde las imágenes aparece asociado a la cuestión del vino, ¿no? En el lugar. Entonces, los atractivos del Valle Calchaquí van a estar asociados en principio y con mucha fuerza a las características del relieve, ¿no? A las geoformas, el color de los cerros, al cielo despejado y diáfano, las vertientes, los saltos de agua del río, empiezan a ser consideradas como, digamos, reservorios de naturaleza singulares, ¿no? Entonces, justamente esos son los que van a empezar a aparecer ampliamente valorizados para el mercado turístico y, digamos, y van a responder a esto que Guernaud ha denominado, bueno, la idea del imaginario del regreso a la naturaleza. Por otro lado, también las artesanías, la cestería, los ponchos, las vasijas, los tapices, las cerámicas, con fuertes improntas de la tradición de Aguita Calchaquí, va a formar parte de aspectos culturales, ¿no? Digamos, de estos atractivos. Después, bueno, esta idea también de los espectáculos musicales, como les decía, la Serenata Cafayate, la Feria de los Artesanos de San Carlos, el Carnaval Vallistos, ¿no? Digamos, empiezan a masificar un poco la presencia en ese destino, sobre todo también destacando la herencia prehispánica y colonial y sus estilos arquitectónicos, ¿no? Reflejado esto en los estilos arquitectónicos y también en la gastronomía regional. Entonces, esto también va a formar parte de, digamos, de los procesos valorativos y el proceso de mercantilización en el marco de estas festividades y las ferias de artesanos, que muchas veces son en esos lugares, pero también, digamos, en las ferias de turismo nacionales e internacionales. Entonces, lo que estamos viendo acá es que, digamos, este tipo de cuestiones asociadas a lo físico natural y también a lo cultural han devenido, lisa y llanamente, en atractivos, en mercancías turísticas de los valles calchaquíes de Salta, ¿no? Entonces, una cuestión también que hay que destacar, ¿sí? Es la presencia del vino, ¿no? Como una cuestión, digamos, trabajada ancestralmente, pero que en los últimos años ha tenido un matiz particular y que le agregan un condimento también interesante al análisis que venimos haciendo. Entonces, en principio, por ejemplo, la producción vitivinícola, desde finales del siglo pasado, se viene desarrollando un proceso de reconversión productiva. ¿En qué sentido? En transformaciones del sistema de riego, por ejemplo, la incorporación del riego por goteo, el almacenamiento y la producción de la vid. También aparece, por ejemplo, un aumento considerable del área dedicada a la producción. Y si hay un área que va creciendo para la producción, hay un proceso de despojo de muchos de los campesinos que vivían en esos predios, ¿no? Porque, digamos, ese, entre comillas, contrato que existía entre digamos, el campesino, el obrero, ¿no? Con el dueño de la finca, se rompe porque empiezan a aparecer nuevos actores que no conciben que el peón viva en el mismo predio que produce, ¿no? Entonces, hay un proceso muy fuerte de migración, ¿no? Obligada hacia las cabeceras, o mejor dicho, a los márgenes de las cabeceras de los pueblos, para la ampliación y consolidación de la oferta de vino en ese lugar. Entonces, hay disputas por la tenencia de la tierra, hay expulsión de los antiguos pobladores, hay graves presiones sobre las condiciones ambientales, ¿no? Ustedes piensen que en esta zona el agua no abunda, ¿no? Entonces, en definitiva, hay, digamos, muchas cuestiones a tener en cuenta. A su vez, los atractivos vinculados a esta cuestión del vino también van a renovarse, ¿no? En el Valle Calchaquí. Entonces, a través de ofertas de vanguardia, ¿no? Digamos, hay propuestas de alojamientos sofisticados
que empiezan a aparecer, ¿no? Asociados a la producción del vino, y las propiedades del vino aparece, digamos, destinado a un público de mayor poder adquisitivo. Entonces podemos hablar que el espacio del Valle Calchaquí se fue sofisticando en los últimos años. Y este proceso de sofisticación aparece también evidenciado con, digamos, el incremento de la vid, por ejemplo, la transformación y la inauguración del Museo de la Vid y el Vino, por ejemplo. Dentro de la bodega Colomé, por ejemplo, está el Museo de la Luz, ¿no? que es en un paraje muy perdido, cerca de Molinos, por ejemplo, en donde la gracia es acostarse sobre mármoles, ¿sí? Y ver proyectar halos de luz, ¿sí? Sobre brillos de colores, en un lugar, un entorno sumamente rural, pero ampliamente tecnificado para que la población que se acerca hasta esos lugares consiga disfrutar de ese entorno. Entonces, el espacio lentamente se fue sofisticando para algún sector de la población. Entonces, aparecen también los servicios gourmet, aparecen, por ejemplo, la marca Novo Salteña, ¿no? Que está combinando, digamos, recetas tradicionales con ingredientes de la gastronomía mundial, ¿no? Aparecen, bueno, los clubes de golf, los countries de altura, que no hacen más que tecnificar, ¿sí? Digamos, al territorio que se empieza a promocionar y que se empieza a vender, y que en este gran contexto en el que surge la red de turismo campesino, recobra especial importancia, porque son estos turistas, ¿sí? Sofisticados, ¿sí? Los que empiezan a recorrer esta zona. Entonces, hay que ver para quiénes empieza, digamos, a pensarse la oferta de estos recursos. Entonces, acá fuertemente el capital inmobiliario refuerza el proceso de mercantilización turística, ¿sí? Generando competencias para recibir inversiones y adecuarlos a su vez para el turismo, ¿no? Digamos, esta fuerte transformación también aparecen asociadas con estos countries de la altura, ¿no? Y las propiedades del vino empiezan a llamar la atención. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido, por ejemplo, de que aparecen hoteles, ¿sí? Hoteles boutique, en las que también ofrecen la posibilidad de digamos, de bañarse en piletas de vino, ¿no? Digamos, asumiendo que las propiedades del vino generan una transformación inusitada a la piel. Bien, entonces, todo esto, ¿sí? Para mencionar cómo ha ido también transformándose estos atractivos, ¿no? Del Valle Calchaquí. No solamente está la presencia del vino, sino que también, bueno, la red de turismo campesino aparece en escena para renovar los atractivos del valle. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, digamos, que vivenciar la vida campesina de cerca es uno de los grandes atractivos, experimentar la vida cotidiana del campo, alojamientos campesinos con una infraestructura y materiales también muy precarios, pero que asumen una identidad cultural bastante particular. Otra de los atractivos son los oficios, ¿no? El trabajo con la madera, el trabajo con el cuero, el trabajo con la producción regional, la gastronomía, ¿sí? La elaboración de la empanada, por ejemplo, es uno de los atractivos más renombrados en todas estas folleterías. Entonces, en definitiva, también este tipo de renovación van a constituir las commodities turísticas, ¿sí? Para un mercado posfordista, ¿no? De la actualidad, para un mercado que va buscando continuamente, ¿sí? Diversidad en los atractivos y diversidad en la oferta. Entonces, este espacio rural va a desplegar su diversidad de actividades y usos del suelo, ahora devenido, ¿sí? En turístico, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo cómo este espacio de otrora asignación de vocación productiva, ¿no? Ahora, digamos, volcado
al turismo, bueno, mostrando esta influencia de la nueva ruralidad. Bien, en este contexto, bueno, la red de turismo campesino empieza a querer buscar, proponer otro turismo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de turismo estaba buscando la red de turismo campesino? Bueno, fundamentalmente aquel que no se pareciera a lo que estaba pasando en Cafayate, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, en una de las entrevistas, digamos, un artesano en madera me dice, bueno, ahí tenés Cafayate, ¿no? Ciudad turística número 1 del norte argentino, con altos niveles de desocupación y pobreza. En ese panorama, ¿qué visión del turismo va a tener la comunidad? Bueno, mala, la rechazaba. Pero bueno, lo que ellos van a empezar a proponer es una idea contraria, ¿sí?, a eso que estaba pasando con esa fuerte transformación de Cafayate. Sobre todo pensando en que, digamos, ellos son campesinos y quieren seguir siendo campesinos, ¿sí? Y que la red de turismo sea solamente una, digamos, un insumo más, digamos, un ingreso más complementario. Entonces, lo que van a empezar a ofrecer es, digamos, un panorama de un ambiente socialmente digno, culturalmente responsable, ambientalmente amigable, económicamente justos, sostenible en el tiempo, respetuosa, digamos, en términos turísticos, pero, digamos, eso no es novedad porque, digamos, todas los emprendimientos de turismo comunitario de alguna manera toman este gran parangón y este envión de las propuestas más justamente propositivas, ¿sí?, de la Organización Mundial del Turismo, ¿sí? Y digamos, y también, bueno, con los claros ejemplos de lo que ha ocurrido en otros contextos, sobre todo latinoamericanos. Y acá vemos que, por ejemplo, hay distintas inconsistencias, ¿no?, en la concepción de este turismo. En principio, esta propuesta horizontal, ¿no?, participativa, equitativa, igualitaria, ¿no?, con la cual se proponía erigir este proyecto, vamos a ver que, digamos, tenemos la presencia del saber experto, ¿no?, y que de alguna manera está comandando, ¿sí?, los caminos que tiene que seguir la red de turismo campesino. Entonces, esa horizontalidad, de alguna manera va a empezar a resquebrajarse o a mostrar, ¿sí?, que no es tan así, ¿no?, que hay porosidad, ¿no? Entonces, también aparece, por ejemplo, esta idea digamos, de jerarquías dentro de la red de turismo campesino. La misma organización cooperativa necesita de una comisión dirigencial que va a tratar en su accionar de ser lo más equitativa posible, pero bueno, eso no lo aleja de los márgenes de error, ¿sí? Y se corta esa idea horizontal que en términos teóricos y propositivos se había iniciado o propuesto. Por otro lado, lo comunitario, ¿no? Bueno, lo comunitario se supone que, digamos, no hay conflictos, ¿no? Y dentro de lo comunitario se supone, digamos, dentro de las concepciones, ¿no?, de lo comunitario se supone que no habría ni siquiera desafíos, ¿sí?, a proponer, digamos, a superar. Y con esta idea, ¿sí?, de lo comunitario, ¿sí?, en realidad pareciera ser más como, digamos, una idea más aspiracionista, ¿no?, de lograr lo comunitario, más que en la realidad, ¿no? En la realidad estamos viendo que existen heterogeneidades de trabajo, de decisión, de conexión, de vinculación, ¿sí?, con este esquema que plantea la red de turismo campesino. Entonces, hay que tener ciertos cuidados con esta idea digamos, de la idea del turismo comunitario, ¿no? Por otro lado, hay un autor que plantea que, bueno, que lo comunitario no es, la comunidad no es la reencarnación de la inocencia, ¿no?, sino todo lo contrario, digamos, no tiene por qué, digamos, socialmente se le ha dado ese mote. Entonces,
ampliamente influenciada está la concepción turística de la red de turismo campesino por toda esta literatura propositiva, ¿no? Entonces, bueno, el turista que está deseando que visite la red de turismo campesino, más que turista están pensando en un viajero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el viajero tiene interés en conocer, ¿sí? Se sienten como en casa, no exige comodidades y viaja tranquilo, ¿no? En cambio, el turista, bueno, todo lo contrario, ¿no? Tiene interés en ver, ¿no? Cuanto más pueda ver en un corto tiempo, mejor, ¿no? Tiene prisa, siempre está apurado. Está de paso, así que mucho interés por conocer de cerca la comunidad no tiene, ¿sí? Y por otro lado, exige comodidades, ¿no? Entonces, esta idea digamos, del turista y la diferencia con el viajero está muy discutida incluso por otros investigadores y por ellos mismos, ¿no? Por la red. Han establecido un código ético de la conducta del turismo responsable, ¿no? Que de alguna manera va a mostrar que la práctica está sumamente orientada y normatizada, ¿no? Entonces, digamos, uno no se puede salir de esos parámetros porque estaría faltando a ese código ético de conducta. Ese código ético de conducta no, en algunas cosas se han trastocado y se han, digamos, administrado para este emprendimiento puntualmente, pero viene asociado a aquellos casos, entre comillas, éxitos de Latinoamérica, ¿no? O sea, se copia tal cual muchas veces. Entonces, fíjense que marca diferencias con la postura posfordista de la libertad para elegir, porque si a mí me están condicionando, me están normatizando, ¿sí? Entonces, ahí nos contradecimos, o esta tendencia, este emprendimiento se contradice con esa libertad de elección que el turismo posfordista supuestamente generaba, ¿no? Y está apuntando al turismo, digamos, internacional, la red de turismo campesino de Salta, ¿sí? De mayor poder adquisitivo. Entonces, y ahí hay una cuestión para discutir, ¿no? ¿Por qué digamos, a población nacional? Bueno, yo cuando le pregunté esto, recuerdo que me dijeron, bueno, es que el turista nacional es gasolero, no quiere gastar, ¿sí? Y nosotros vivimos también en parte del turismo. Entonces, están apuntando, ¿sí?, a un tipo de turismo, ya sea nacional o internacional, sobre todo internacional, ¿sí? Pero, no, digamos, no excluye de alguna manera esta idea del mochilero o del turista gasolero, entre comillas. Entonces comparte el perfil del turista internacional sofisticado que está visitando el valle, que está visitando, que se queda en la bodega, que duerme en la bodega, que se baña en las piletas de vino, ¿sí?, que se tira sobre ese mármol para ver, digamos, la proyección de las luces de colores. Entonces, específicamente pareciera ser que este turismo rural comunitario que está implementado en la red de turismo campesino es también elitista, en cierta forma, ¿no?, de las otras maneras de disfrutar y consumir este destino, ¿no? Sobre todo el turismo masivo, ¿no?, familiar y demás, y el mochilero, ¿no?, que también tiene mucho en este sector del norte de nuestro país. La propuesta organizativa de la red de turismo campesino, ¿sí?, digamos, en principio se proponía una rotación, ¿no?, entre todas las familias para que todos participen de los beneficios. Sobre todo, se suponía una capacidad de carga, ¿no?, en la visita 6 huéspedes y no siempre, digamos, de manera alternada, con 3 días como máximo, ¿sí?, para que los, digamos, emprendedores de turismo comunitario no abandonen sus actividades de campo, ¿no? Por otro lado, también esta idea de la promoción del boca en boca, ¿no?, era lo que se buscaba en su comienzo, pero bueno, con el tiempo les dio pocos resultados y recurrieron a algunas agencias, en principio de turismo responsable, ¿no?, con este marco digamos, del respeto, la igualdad cultural y demás, pero hoy por hoy también ha empezado a incursionar en la venta por agencia, ¿no?, por agencia
de turismo en la capital salteña, ¿sí? En el Ministerio, digamos, Nacional y en las ferias internacionales, en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe. Hay una cuestión que entre un emprendimiento que brinda alojamiento y el otro emprendimiento, la otra familia, existen entre 20 y 50 kilómetros, ¿sí? Que muchas veces es insorteable en determinadas épocas del año, sobre todo, ¿no? Porque en el invierno, en el verano, perdón, aumentan considerablemente las precipitaciones y eso hace, bueno, que se corten mucho de los caminos rurales. Hay un fondo común para las obras comunitarias, ¿sí? Que esto excede a la red de turismo, ¿no? Para el poblador local que no está, digamos, comprometido con el emprendimiento, bueno, también disfruta de esas obras, ¿no? Hay un fondo rotatorio dentro de la red de turismo para la compra de insumos, por ejemplo, pueden ser frascos para las mermeladas, ¿sí? Materiales para la promoción, también puede ser para el trabajo en cuero. A su vez, bueno, esto va a empezar a plantear tensiones, ¿no? ¿Por qué? Porque se han registrado, ¿sí? Digamos, alojamientos de forma o en forma clandestina, ¿sí? ¿Qué significa esto? Aquellos que habían modificado su vivienda y que a lo mejor no, digamos, los turistas o el viajero que pasaba por ahí se interesó en la propuesta, no contactó a la agencia, ¿sí? de turismo a la agencia o a la central de la red de turismo campesino en el departamento de San Carlos y golpeó las manos y se acercó al poblador local y este lo alojó, ¿no? Y esto, digamos, en los balances, ¿sí? De fin de año, empieza a existir desequilibrios, ¿no? Empieza a existir tensiones. Sobre todo, ¿por qué? Porque empieza a generarse algo que no buscaban, que era el empoderamiento de unos, ¿sí? Y el empobrecimiento de otros, ¿no? Digo, acá se supone que era una cuestión igual y demás. Otra de las cuestiones que también pasaba en ese contexto es que como se daban estos alojamientos de forma clandestina, cuando en el circuito, ¿no? le llegaba a esa familia la posibilidad de volver de alojar a turistas que sí habían pasado por la central de turismo en San Carlos, resultaba, bueno, que estaban sus plazas ocupadas, ¿no? Entonces, es ahí donde la tensión volvía, porque aquellos que habían, digamos, acabado de despedir a turistas eran los mismos que tenían que aprovisionarse de alimentos para 3 días, ¿sí? Guiados. Entonces, hay, digamos, un fuerte proceso de refuerzo de las actividades para algunos y otros de forma un poco más informal. Entonces, las campesinas, las familias campesinas van a empezar a otorgarle entonces un empoderamiento político también a la red, ¿sí? Que esto también es recontra importante de poder analizarlo, porque incluso los campesinos que están nucleados y por fuera de la red de turismo campesino, lejos de ir a reclamar al municipio, ¿no? No sé, la falta de agua o que no se están cumpliendo los turnos de riego, van a reclamar a la red de turismo campesino. Entonces, se convirtió en un actor político, ¿sí? De envergadura, que es incluso a veces y en situaciones más importantes que el mismo gobierno local, ¿no? Bien, esta, digamos, distancia, ¿no? Entre una familia y otra de este emprendimiento empieza, digamos, a disminuir, ¿no? Porque se empieza a conectar,
se empiezan a conectar estas familias a través de este emprendimiento de turismo comunitario, ¿sí? En esto de la red, ¿no? Entonces, el territorio en red, la vinculación, ¿no? Entonces, hay un proceso de rearticulación de la conexión de estos parajes rurales, ¿no? A través de este emprendimiento de turismo comunitario. Bien. Como les decía, en el mismo Valle Calchaquí aparecen un montón de contradicciones. Una de ellas tiene que ver con, por ejemplo, con el tema del agua, ¿no? Porque, sobre todo, no hay agua para el consumo domiciliario, pero sí hay agua para riego, ¿sí? Y sí hay riego para, sí también hay agua para la generación de lagos, ¿sí? En los campos de golf que se fueron inaugurando en los últimos años, ¿no? Entonces, hay una contradicción muy fuerte, ¿sí? Entre un valle calchaquí sofisticado y un valle calchaquí pobre, ¿no? O empobrecido. Entonces, esto ha generado, digamos, fuertes disputas, ¿no? En donde tenemos, digamos, un valle sumamente sofisticado para la presencia de un turismo internacional y un valle, digamos, pobre, ¿no? Empobrecido. Muchos de ellos eran los que antes habitaban las mismas explotaciones agropecuarias, vitivinícolas, y que ahora están viviendo en los bordes de los centros urbanos. Entonces, ya para ir finalizando, así ya no los aburro, entonces vimos que el surgimiento de este nuevo actor, ¿sí? Social, que disperso territorialmente, pero articulado en términos turísticos, a través de una red geográfica, ¿no? Estaba, digamos, personificado a través de la red de turismo campesino. Se presenta una nueva propuesta para recorrer los valles calchaquíes salteños, ¿sí? Instaurada por esta red, este emprendimiento, a través de un sistema de rotación de turistas que están mostrando un nuevo circuito, digamos, dentro del valle, y que se empieza a combinar y articular con otros de la provincia, incluso ahora con otros sectores del noroeste. Entonces, también aparece un proceso de creación, ¿sí? O recreación del territorio en sus aspectos simbólicos, ¿sí? Que en la actualidad están sumamente activados turísticamente. También hay un proceso fuerte de adecuación, como vimos, del territorio para la recepción de estos turistas y las mejoras en las infraestructuras para el disfrute del valle. También, bueno, esta red empieza entonces a redefinir y redinamizar las formas de valorización de este sector al incorporar esta modalidad turística particular al conjunto de las tradicionales actividades económicas y productivas de la zona. Y a su vez también, bueno, este valle calchaquí ha sido, como vimos, refuncionalizado, lo que derivó en uno de los destinos más sofisticados del norte, ¿sí? Se habla mucho de la patrimonialización y la sofisticación de la quebrada de Humahuaca, pero en este sector de Salta se vive algo muy similar. Y bueno, asociado a la presencia del capital inmobiliario y productivo, foráneo, ¿sí? Muchas veces son los mismos, empiezan a crear una nueva realidad, ¿no? Una realidad compleja, contradictoria, como estuvimos viendo, convirtiéndose en un territorio sin discurso, un paisaje sin imaginario, como lo menciona Nogué, que representan procesos mucho más complejos y hasta el momento poco abordados, ¿sí? Como la gentrificación del espacio rural. Digamos, hay un proceso muy interesante de poder analizar eso. La presencia de este urbanismo especulativo, rentista, en la periferia de este territorio salteño, conllevó una serie de transformaciones, ¿sí? De privatizaciones de los atributos naturales y del valle, remarcando un proceso de mercantilización de la cultura destinado a los turistas de élite, ¿no? Y en una especie de pueblos cerrados para los pobladores del valle,
y turistas populares que no tienen llegada a estos sectores. Y obviamente, bueno, se ha ampliado y consolidado un tipo de extractivismo del patrimonio rural como nunca antes se ha visto, al menos en este sector de la provincia de Salta. Bueno, eso es el fin, es lo que tenía para compartirles. Espero no haberlos aburrido. Bien, muy bien. No, aburrir para nada. Me quedo un poco con lo último. O sea, uno lo que entiende que es un modo diferente de abordar el turismo, también entiende el empoderamiento a partir de la red. Yo creo que eso sí es importante. Ahora lo que sería también muy necesario es que tenga resultados realmente positivos y que no se noten las diferencias o dentro de la red, que haya algunos que se beneficien más que otros. Eso es un poco lo que quizá preocupa, porque se ve que la intención ha sido muy buena. Tú planteaste una serie de etapas o de periodos en la corporación de la red. Claro, pero desde ahí, ¿qué sería que esa alternativa nueva, bueno, tenga resultados, mayores resultados positivos? Eso quiero decir. Bien, yo te quiero hacer una consulta, Carlos, con respecto... perdón. No, era abrirle el espacio para preguntas, era lo que estaba por decir. Dale, Paola. Bien, no, lo que quería consultarte es cómo sigue el desarrollo de esta red, cómo surgen las nuevas, por ejemplo, nuevas modalidades, nueva propuesta, se reúnen todos, sé que obviamente que es un camino extenso, como para que coordinen todo junto, cómo se hace el tema del desarrollo, se juntan varias veces al año para conocer, ver las conclusiones del trabajo, etcétera. Sí, a ver, el esquema de la red sigue los lineamientos de, por ejemplo, los organismos internacionales de análisis del turismo, que tienen que tener una comisión directiva y demás, ¿no? Si no se pueden coordinar en estos encuentros, que por lo general son cada mes o cada 2 meses, porque de acuerdo al momento del año las temperaturas por ahí son muy extremas, ¿no? Y eso hace que la conexión entre unos y otros no sea tan fuerte. Pero por lo general se reúnen de manera muy asiduamente en San Carlos, que es donde tienen ellos la entidad, ¿no? El lugar para las reuniones, y es ahí donde se plantean, cómo seguir, ¿no? Una de las cuestiones que se estaban planteando muy interesantes, ¿sí? 2, a mi criterio, es, en principio, revalorizar el rol de la mujer, ¿no? Porque y esto, digamos, hay una cuestión muy interesante de poder analizar, yo lo había visto en la investigación, de que el 90% de los participantes de la red de turismo campesino son mujeres, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que ver. Y lo que están haciendo en la actualidad es, fomentar la creación de una Secretaría de la Mujer. Y yo les comentaba esta presencia importante, ¿no? En términos políticos que ha asumido la red en los últimos años, sobre todo iba en esa línea, ¿no? Porque la red de turismo campesino tiene el primer lugar dentro de esa zona de apoyo a la mujer, sobre todo mujeres golpeadas, ¿no? Violentadas, y muchos, asociados a, por ejemplo, a abandono de sus maridos, ¿no? Entonces, sobre
sobre esas líneas de trabajo han ido comenzando en los últimos años, digamos, una intención de reforzar, ¿sí?, esa perspectiva de género en la red de turismo campesino, y a mi entender me parece una de las cuestiones más valiosas, sobre todo porque le da entidad, ¿no? Se le reconoce el rol de la mujer en este emprendimiento y a su vez presenta un panorama que supera las intenciones del gobierno local, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, ¿no? Es, digamos, el asesoramiento legal, por ejemplo, para que por ejemplo, estas separaciones no sean tan violentas o que sean, digamos, lo que corresponde. El tema de la tenencia de los hijos y demás, aparece muy asociado con la presencia de la red de turismo. Esa me parece que es una línea muy interesante y novedosa en la actualidad. Pero después también hay un proyecto muy ligado a la red de turismo, que entre otras cuestiones también está muy ligado a los proyectos que van emanados desde el Ministerio de Agricultura de la Nación, pero también desde lo que marque la agenda del Ministerio de Turismo, y que está familiarizándose en la actualidad con esta idea digamos, de retomar recetas ancestrales, ¿no? Digamos, las comidas típicas, pero que sean en verdad típicas, ¿no? Que no sean un invento, ¿sí?, para quedar bien con el turista internacional, sino que sea un realce de sabores que sean autóctonos, digamos, o, bueno, digamos... Después, otra de las cuestiones que se están trabajando mucho es, y también es muy interesante, es, por ejemplo, trabajar con la fotografía en papel, ¿no? Digamos, ¿para qué? Para, digamos, recuperar esa imagen, ¿sí?, del Valle Calchaquí anterior a todas estas transformaciones, ¿no? Entonces, no se piensa en esas fotografías cuidadas, ¿sí?, sino digamos, en entornos familiares, ¿no?, distendidos de comidas de fin de semana. Entonces, en entornos también cotidianos, ¿no?, para, digamos, de alguna manera que esas imágenes, que esa cultura visual aparezca atravesando, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la cotidianidad, ¿no?, y el realce de lo histórico, ¿no? Entonces, por ese lado vienen las nuevas modalidades de este emprendimiento. Pero a su vez, y con esto termino de responderte, yo lo resaltaba recién en la presentación, no les fue muy bien con esta promoción del boca en boca, que también es uno de los parámetros, ¿no?, de la OMT, pero y comenzaron ahora con un camino que no sabemos para dónde va a llevar, sobre todo post-COVID, ¿no? No sabemos qué va a pasar después de este momento, que es la promoción de este emprendimiento en las agencias, ¿no? O sea, la venta de paquetes en las agencias, ¿no? Y eso, digamos, no lo pude analizar, ¿no? Digamos, eso es como más reciente, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Bueno, abiertas las preguntas, el que quiera realizar, bienvenidos. Lucas. Carlos, yo te quería hacer una pregunta con esta idea de las nuevas ruralidades y de volver al campo, ¿no? Y también, digamos, esta convivencia entre los dos turismos, uno el de la red y el otro el turismo más sofisticado. Lo que no me quedó en claro, ese turismo sofisticado, ¿queda dentro del espacio de la red? Entonces, bueno, también hay un desequilibrio dentro de la red, lo que vos mencionabas. Exactamente, sí. Es importante tener en cuenta estas transformaciones del valle en esta oferta, ¿no? O sea, sobre todo asociado al vino, ¿no? Porque
tiene una nueva dinámica y está apuntando directamente a un tipo de turismo internacional. Ahora, es el mismo valle, ¿sí?, en el cual está presente la red de turismo campesino, y es el mismo turista, ¿sí?, sofisticado, que visita la bodega, que visitan estos emprendimientos de lujo, el que se siente atraído también, y el que están apuntando, por otro lado, la red de turismo campesino, ¿sí? Porque la red de turismo campesino no apunta, como les mencionaba, a un turismo gasolero, ¿sí? Lo que están apuntando es justamente a este tipo de turismo internacional. Entonces, también hay una competencia por el turista, ¿no? Digamos, hay un tironeo, ¿no?, entre una y otra oferta, ¿no? En ese sentido está esa nueva ruralidad trastocada, porque la nueva ruralidad también, digamos, está siendo asumida por unos y por otros, ¿no? Por los recién llegados y por ellos que han vivido ahí hace mucho, ¿no? Entonces se está complejizando el panorama, me parece. Y después, otra última pregunta es con respecto a la identidad territorial que se puede ver con respecto al paisaje, ¿no? Y a las identificaciones de las casas que pertenecen a la red del turismo comunitario. Las grandes, digamos, las grandes, o esta, digamos, la gran infraestructura de turismo también tienen esa identificación, no solamente queda para los pequeños productores que se identifican más con la red de turismo comunitario. No, digamos, ahí, digamos, el esquema de la red y la arquitectura de la red, por estar en entornos incluso también bastante alejados del centro, tiene sus particularidades, ¿sí? Obviamente ellos tienen su marca, ¿no? La marca y su logo, que, digamos, que vos recorriendo el valle podés identificar que, digamos, representa el turismo rural comunitario de la zona. Digamos, ahí hay un realce de los materiales y de las estructuras arquitectónicas digamos, que se vienen implementando en el valle desde hace mucho tiempo, ¿no? La torta de barro y paja, por ejemplo, ¿no? O los techos de caña, digamos, es común a todos los emprendimientos de la red de turismo. Digamos, y el resto de la oferta es fácilmente identificable, digamos, ¿no? Bien, Patricia y después Meli, que habían levantado la mano. ¿Tienen sus preguntas? Bueno, yo la verdad que me pareció muy buena la explicación, la verdad súper interesante desde todo punto de vista. Quería consultarte sobre el tema del dos preguntas. Uno, sobre el tema del ordenamiento territorial, digamos, si había alguna forma territorial jurídica de esta red en particular, por un lado, y por otra, el tema de alguna presión de asentamientos marginales, digamos, sobre todo la expansión de algunas, digamos, pequeñas ciudades y demás, que bueno, que frente a estas alternativas que ofrece el territorio, no sé, si ha habido esos casos y cómo las han manejado. Bien. Con respecto al tema del ordenamiento territorial, para la red específicamente no hay nada, ¿sí?, relativo a eso. En verdad, lo que sí hubo es, digamos, normativa interna, ¿no? Interna a la cooperativa, ¿no? En su accionar, han tomado decisiones. Y también desde el ministerio, ¿no? Porque este emprendimiento se solidificó tan rápidamente y a su vez se lo toma como modelo en parte para el noroeste, porque tiene mucha influencia, mucha llegada digamos, de la figura digamos, del externo, ¿no? Y ahí
digamos, desde el ministerio y demás, han generado una cierta cantidad de normativa que avala o habilitaría, ¿sí?, un ordenamiento territorial particular, digo, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido del realce de lo patrimonial, específicamente de lo rural, ¿no? De las actividades, ¿no? Del contacto, y es ahí donde marcan también, por ejemplo, el umbral de visitantes por familia, también el umbral de días, ¿no? Ese tipo de normativa se sanciona siguiendo eso, pero insisto que es mucho de lo que está, digamos, publicado por otros organismos que está tomado, ¿no?, desde allí, de otras escalas. Y con esto de la red específicamente, insisto que son parajes muy lejanos uno de otros, ¿sí? Porque dentro de los departamentos, que a su vez hay una diferencia en extensión territorial, una distancia bastante interesante, que comienzan a articularse en función de la red, pero la distancia es tan grande que muchas veces no se da ese vínculo tan directo. Y hay en su aislamiento, una generación de que no se toquen, por ejemplo, las fachadas, no se modifiquen el asentamiento en sí. Porque justamente es lo que hace al atractivo. Incluso, por ejemplo, hay familias que teniendo la posibilidad de tener electricidad, por ejemplo, ¿sí?, que está, por ejemplo, no sé, a 100 metros, deciden que la electricidad no llegue a su domicilio, ¿sí?, porque justamente es un condimento más dentro de la gama de atractivos que va a tener ese lugar, ese paraje. ¿Se entiende? Entonces, al turista le ofrecen un lugar que no tiene, por ejemplo, electricidad. Y de hecho ya están completos. Y a su vez también aparece la idea de, vos preguntabas de la presión, si hay presión de los asentamientos. Bien, acá hay una lógica, ¿no? Por lo general son todos los que pertenecen a la red de turismo asentamientos rurales, ¿no? Alejados de los núcleos poblados, salvo, ¿sí?, por así llamarlo, la oficina central que está en San Carlos, ¿no? Están todos como distribuidos, ¿sí?, familias que están nucleadas dentro de la red, pero que viven muy lejos uno de otros. Y en los últimos años, asociado con este tema de la explotación del vino y demás cuestiones, sí hay un incremento de las viviendas, ¿sí?, en los márgenes, ¿sí?, de las grandes cabeceras de los pueblos, sobre todo Cafayate y San Carlos, ¿sí? En los márgenes también hay una competencia por el paisaje, ¿no? Porque hay emprendimientos de mucho valor, ¿sí?, en esos lugares que tienen que ver, por ejemplo, con la estancia de Cafayate, que es un gran country que en su interior tienen 2 canchas de golf y a su vez tienen hoteles, ¿no? Y tienen casas que se alquilan para turistas, ¿no? Entonces, en ese lugar, fundamentalmente, hay una presión, sobre todo por la cuestión física, ¿no? El acceso al agua, la saturación de los servicios eléctricos. Y por el otro lado, ¿no?, ¿quiénes son los que viven en las márgenes, ¿no? En esas casas, por lo general, generadas por el Estado, ¿no?, por planes del Estado? Son los antiguos peones rurales, ¿no? Estos que quedaron excluidos del lugar de su vida, ¿no? Entonces, ahora tienen que habituarse a ir a comprar el alimento que antes producían, ¿no?, en el entorno productivo que fue necesario dejar cuando el capitán, el dueño, ¿no?, fue otro, ¿no? Entonces, yo me acuerdo las primeras, entrevistas que hice, yo todavía no sabía si iba a ir por lo comunitario o por las transformaciones más complejas del valle. Muchos de los pobladores de los
los asentamientos más informales, si se quieren, que están en los márgenes de los pueblos, veían en la respuesta, ¿no? o en el que alguien le pregunte, la posibilidad del reclamo, de la denuncia, ¿no? Entonces, ellos decían, no tenemos acá la posibilidad de criar la gallina, no le gusta, no le gusta estar acá, nos decían. Entonces, ahí hay también un cambio de hábito, un cambio, ¿no? Hay un desarraigo, ¿no? Porque eso fue, en líneas generales, lo que ocurrió. Así que, por ese lado viene Patricia. Yo no sé si contesté a tu pregunta, pero... Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Meli. Gracias, Pau. Carlos, con esto de la caracterización de la demanda turística de la red y esta disputa por ese turismo internacional con la parte glamorosa del valle, ¿cómo es la vinculación con ese turista internacional? ¿Se preparan en idiomas? ¿Se forman en turismo los integrantes de la red? ¿Se preparan mejor para poder recibirlos? Es muy interesante eso porque fue una de las primeras cuestiones que quería saber, a ver qué pasaba. Cuando me decían que recibían, sobre todo franceses, ¿no? Parece que en Francia hay una fascinación por el norte argentino. Yo me preguntaba, bueno, ¿cómo hacían, ¿no? ¿Cómo para contactarse, ¿no? Para comunicarse. Bueno, en definitiva, lo que me contaban era que... lo que buscaban era que salga como salga, ¿sí? Se hacían entender, ¿no? Algunos venían con su diccionario, ¿no? Y otros no, pensando en el visitante. Y hay una entrevista, ¿no? que hice a la que ahora es la anterior no dormí. Porque pensaba que, bueno, como vienen de un país muy distinto al nuestro, bueno, vienen con otras culturas, vienen con otras exigencias y demás cuestiones, pero después, bueno, al otro día nos encontramos amasando, yo enseñando cómo se amasaba, hacer el repulgue y demás, y me dice la entrevistada, y ahí me di cuenta que en definitiva son seres humanos igual que nosotros, que para comunicarnos, ¿sí? Lo vamos a hacer, por escrito, con palabras, señalando qué es lo que necesitamos como los chicos. Entonces, no hubo una preparación mayor respecto a la cuestión idiomática, pero sí hubo respecto a la preparación del entorno del descanso, ¿no? Hubo cursos de cómo preparar camas, ¿no? Hubo una homogeneidad por ejemplo, de cuánto que tener las sábanas, ¿sí? La misma sábana, la de la misma marca, se compró para una familia que vive más cerca de Cafayate que para la otra que está muy lejos en San Carlos, por ejemplo. Por ejemplo, también esta cuestión de qué vino ofrecer, por ejemplo, y cómo servirlo, o servir los platos una vez que están terminados, ¿sí? Bueno, eso sí se negoció bastante, ¿no? Incluso, obviamente que hay cuestiones que se negociaron y que se discutieron, pero que no se han puesto, que no se han clarificado, que uno, en la observación participante hemos notado como, bueno, estos son códigos no escritos, ¿no? Acá hay un arreglo que está por fuera entre ellos, pero bueno, más que eso, no hubo otro acuerdo. Bien, y quizás lo mencionaste y dijiste que hasta ahí no llegó tu estudio, pero con esto mercantil que tiene toda actividad económica, como lo es el turismo, ¿sabés actualmente quién coordina, quién articula con las agencias de viajes para que comercialicen sus servicios? ¿Quién negocia con las agencias las comisiones que les corresponden? ¿Es el Consejo
de Administración, es la presidenta del Consejo de Administración, porque con esto que mencionabas del tema de género, me estaba fijando y actualmente el Consejo de Administración está integrado por 6 mujeres, una de ellas es la presidenta y solo 3 hombres. Sí, sí, sí. Sí, específicamente la comisión directiva es la que tiene los principales vínculos con las agencias, ¿sí? He mantenido conversaciones con la presidenta en los últimos años y, bueno, siempre me ha comentado, por ejemplo, con qué agencia o con qué panorama, con qué agencia que por ahí tiene un vínculo con el mercado internacional, empezó a hacer negociaciones para empezar a vender la red de turismo campesino en otras latitudes, ¿no? Entonces, sí, en principio va en función de esta comisión dirigencial, ¿no? La que toma las decisiones, y son ellos los que dicen, bueno, nos conectamos en principio con los municipios, luego nos conectamos con las agencias de turismo responsable, y ahora, bueno, llega el momento de la agencia secas, ¿no? Digamos, no importa cuál, ¿sí? No especializada. No especializada. Muchas gracias. No, por nada. Sí, Verónica. Hola, yo lo que quería preguntar era un poco esto, justo casi lo último que fuiste explicando, que al principio vos decías que hay una identificación con un logo, que eso lo fueron compartiendo, te das cuenta que están en algunas casas o en algunos espacios donde identifica que sos parte de esta red, pero también justo te iba a preguntar por esas otras características, esto de lo no escrito, que vos hayas podido identificar, que han podido llegar a hacer acuerdos para poder decir, esto es parte de un colectivo. Más allá de la marca o el logo, si hay algunas otras características que vos crean que comparten o han acordado para decir, este es un producto comunitario. Específicamente, a ver, en este caso de la red de turismo, lo que se ve es que obviamente son vecinos, ¿no? Son vecinos, pobladores del valle, y que siempre han tenido intenciones de trabajar en turismo. Cuando no pertenecían a la red de turismo campesino, ¿sí? Cada uno se mantenía con sus artesanías también. Había un contacto con ese otro turismo que después terminan rechazando. Cuando se incorpora en la red de turismo campesino, ¿sí? Todo ese otro vínculo que estaba por fuera, ¿no? que era una actividad anterior, se corta y, bueno, e identifican, porque se trata de pueblos rurales, ¿no? Donde la masividad, digamos, no es la clave, digamos, no son muchos. Entonces se sabe, por ejemplo, quiénes son los que trabajan en la red y cuál es un evento, por ejemplo, para la red, específicamente, por ejemplo, con esta comisión de género, ¿no? que se generó en la red. Por ejemplo, si hay una persona que necesita asesoramiento legal, técnico, lo que sea, se acerca a la red aún sin pertenecer y es atendida, digo, ¿no? Entonces, hay ese tipo de vínculo con el afuera que está mostrando el accionar de un colectivo, de un emprendimiento comunitario, ¿no? Un emprendimiento en el que lo comunitario es eso, ¿no? Tiene que exceder a quienes lo conforman, ¿no? Porque si no, no hay derrame para los otros. Bien. Jackie, ¿querías hacer una consulta? No se te escucha, Jackie. Sí, yo quería agradecerte, muy interesante todo, muy bien armado. Y quería consultarte, este turismo de élite o este turismo extranjero que llega, ¿en qué rango es? ¿Es más familiar? ¿Es más un poder adquisitivo alto? ¿Y en qué... ¿Cuáles son sus gustos, digamos? ¿En qué se entretienen, digamos, una cosa así? Bien. Si es más de mujeres, si es más de hombres, si es familia, si son jóvenes.
Bueno, según la estadística que publica el Ministerio, ¿no? Todos los años de Salta, son matrimonios jóvenes, ¿sí? Se puede dividir como en dos grandes núcleos, ¿sí? Para ser sincero. El nacional, ¿sí? Matrimonios jóvenes y a lo mejor con un hijo, ¿sí? No se ha visto, por lo menos en lo que dicen las encuestas, es, digamos, familias muy numerosas. Que llegan a este lugar, ¿sí? Por la cuestión más del folclore, ¿no? Del descanso y la cuestión, digamos, física detrás, no sé cómo decirlo, la naturaleza, ¿sí? Y que es fuertemente para la estación del verano, ¿no? Y en las vacaciones de invierno, ¿sí? Eso con respecto al turista local, y que sí, por lo general, están, digamos, condicionados en términos económicos, digo, no tienen gran llegada. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con el turismo internacional? El turista internacional sí llega, sobre todo franceses, como les señalaba antes. También hay mucha llegada de brasileros, sobre todo en los últimos años, pero después, con respecto, por ejemplo, al mercado europeo, también España, ¿no? Poco de Estados Unidos, y acá la cuestión va variando. En principio, por la formación académica, ¿no? La gran mayoría que llega con, digamos, algún conocimiento o alguna formación en cultura, ¿no? En historia, en antropología, ¿no? Esas son como las ramas de los visitantes en este sector. Que visita ese sector de Salta, y particularmente a la red de turismo campesino, estos se vuelven a aparecer. Y estamos hablando de estratos etarios de personas adultos, sobre todo sin hijos, ¿sí? A veces mujeres solas, ¿sí? O parejas, ¿sí? Mucho también de la tercera edad, pero estamos hablando también de poder adquisitivo medio alto, ¿sí? Porque, digamos, estamos hablando de cerca de 100.000 pesos la noche, ¿sí? En estos hoteles de bodega, ¿sí? Donde tienen la pileta de vino, ¿no? Entonces, digamos, es un emprendimiento caro. Y la red de turismo campesino, no por ello, no por ser campesino es barato. Digamos, está pensado, digamos, para cubrir también necesidades de campesinos, lo cual está bien. Y estas personas pagan, no digo el equivalente a una noche en la bodega, con pileta de vino, pero cerca. Bueno, gracias, muy amable. Yo te quiero hacer otra consulta, Carlos. Con respecto a las a instituciones educativas de turismo, ¿forman parte de la red? ¿Participan de alguna de las actividades que se van desarrollando? A ver, el año pasado, por el tema de la pandemia, en realidad se viene ya pateando desde el 2019. En realidad se hizo, voy por parte, a ver, en el 2016 o 17 se hizo un congreso específicamente de investigadores del Valle Calchaquí. Entonces, antropólogos, biólogos, geógrafos, historiadores, ¿no? Arqueólogos que tienen asiento de investigación en el Valle, nos presentamos a este congreso que fue, ya les digo, muy dinámico. Pero fue la única vez que se hizo. Hubo intenciones de repetirlo en el 2019, por una cosa o por otra, nadie tomó la posta. Posta que en ese momento iba a empezar a asumir la Universidad Nacional de Salta, tiene una tecnicatura, ¿sí? En turismo, en un instituto, ¿sí? En una escuela secundaria muy grande en Cafayate, ¿no? En donde, obviamente, digamos, una de las cuestiones que se iba a conversar es el turismo comunitario. Y me acuerdo que, bueno, habíamos ya organizado
cuál iba a ser la disertación, me habían invitado y demás cuestiones, y después bueno, eso no se desarrolló. Actualmente, esta tecnicatura en turismo y también está la tecnicatura en enología, que son los dos pilares de la red de turismo campesino, el vino, ¿sí? El vino alternativo, si se quiere, a la bodega, y el turismo alternativo, digamos, están generando que los graduados recientes empiezan a incorporarse, ¿sí? a la red de turismo campesino. De hecho, su presidenta, ¿sí? es una de las primeras graduadas de la carrera de turismo de esta tecnicatura de la Universidad de Salta en la sede de Cafayate. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguna otra persona que quiera hacer alguna consulta? ¿Alumnos, profes, demás invitados? ¿No? Si no, vamos agradeciéndole a Carlos por el espacio brindado, por hacerse un lugar en su agenda de docencia e investigación que tiene, que es mucho trabajo. Y bueno, esperamos en algún momento poder tenerte en persona en Santa Fe para que puedas seguir contándonos acerca de tus proyectos de investigación. Ahora diste un giro, estás trabajando más con otro tipo de turismo, pero... Terrible. Bueno, es muy interesante lo que estás, tu trabajo de investigación sobre el turismo comunitario. Uh-huh. Bueno, un placer para mí haber compartido esta tarde con ustedes y bueno, espero que algo de lo que discutimos acá permita seguir pensando las prácticas turísticas y sobre todo estas comunitarias y encontrarle la vuelta en algo que en un momento fue novedoso. Ahora ya no lo es tanto, pero bueno, en definitiva nos invita a seguir dialogando, ¿no? Para quien tome la posta, no sé si en algún momento volveré a trabajar turismo comunitario, o bueno, nada. Así que bueno, encantado, mucho gusto, nos estamos escribiendo cualquier cosa, así que bueno. Desde la dirección del instituto, entonces, muchísimas gracias. La verdad que me hizo muy bien escuchar toda tu disertación y las explicaciones que diste después. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, y bueno, a todos los demás que están presentes. Continuamos el próximo 5 de noviembre con la última ciclo de conferencia, que ahondaremos sobre la construcción del destino turístico entre prácticas, símbolos y movilidades. Una experiencia de investigación en lo que es Villa Merlo, donde va a disertar Nicolás Trivi, con lo cual yo ya la semana que viene voy a compartir lo que es el flyer de promoción y bueno, fecha y hora como hicimos con esta conferencia. Bien, bien. Muchas gracias a todos. Adiós.